Del 2021. Bienvenidos amigos televidentes a la emisión estelar de Telediario. Gracias a quienes nos sintonizan a diario a través de redes sociales y a través de eltelegrafo.com.es. Aquí les contaremos las noticias más importantes de la jornada. Primero revisemos los titulares. Solo 51.000 personas se vacunaron este fin de semana en la jornada del vacunatón organizada por el Ministerio de Salud. La meta de inocular al 85% de la población debe llegar al 30 de diciembre. El Consejo de la Judicatura suspende al fiscal Juan Izquierdo ante las investigaciones en su contra por la muerte de la modelo Naomi Arzentales ocurrido en Manta. La frontera con Colombia se abrió este fin de semana, pero no hubo mayor afluencia de personas como se presumía. Los comerciantes de Tulcán preocupadas por el impacto económico. En deportes, la Conmebol sorteó las llaves de la Copa Libertadores y la Sudamericana con la participación de los equipos ecuatorianos. Y en lo internacional, el izquierdista Gabriel Boric es el nuevo presidente de Chile luego de derrotar por más de 12 puntos al conservador de derecha José Antonio Kast. Iniciamos contándoles que el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, ratificó que el salario básico unificado para el 2022 será de $425 a partir del 1 de enero próximo. Lo hizo después de la última reunión mantenida con el Consejo de Trabajo y Salarios. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, aseguró que tras la reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, NTS, no hubo acuerdo entre los empleadores y trabajadores, por lo que se puso en conocimiento la disposición del presidente Guillermo Lasso, que a través del decreto ejecutivo 286 incrementó el salario básico unificado para el 2022 en $25. Es decir, a partir del 1 de enero próximo, el salario será de $425. Sabe la opinión pública, no ha habido el acuerdo necesario, de forma tal que el Ministerio del Trabajo, en concordancia con lo dispuesto por el Presidente de la República, emitirá el acuerdo ministerial a través del cual el salario básico unificado a partir del 1 de enero del próximo año será de $425. Donoso se refirió también a la situación de las comisiones sectoriales, 21 en total, en donde dijo que hasta el próximo miércoles se tomará una decisión. Adelantó que en cada una de ellas se prevé incrementar el 6.25%. Andrea Orbe, Ecuador TV. Presente. Y se inauguró una oficina en el aeropuerto Mariscal Sucre que pretende atender e identificar casos de trata de personas. Perfilar a ciudadanos que llegan o salen del país y evitar tanto la trata de personas como el tráfico ilícito de migrantes es el propósito que tiene la nueva oficina inaugurada por el Ministerio de Gobierno a través de la Dirección Antitrata en el aeropuerto Mariscal Sucre. Creo yo que la unidad de trata necesitaba tener sus instalaciones y vamos a continuar haciendo las gestiones necesarias para que tengan también un espacio al interior de los puntos de entrada y salida, de tal manera de que podamos continuar con un servicio adecuado. Tomás Guayasamín, director de la Oficina Antitrata, señaló que la creación de esta infraestructura servirá para brindar ayuda a compatriotas y extranjeros. El objetivo principal de descentralizar los servicios de la Unidad de Investigación contra la Trata y el Tráfico Ilícito de Migrantes es que los agentes policiales de esta unidad puedan detectar presuntos casos que sucedan en los aeropuertos internacionales, tanto en Quito como en Guayaquil. En este propósito participarán varias entidades estatales como el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, entre otras, quienes pondrán a disposición de los afectados de asesoría y asistencia tanto legal como humana, buscando el bienestar de las personas. Andrea Orbe, Ecuador TV. Cambiamos de tema y ahora les contamos que el trabajo que se propusieron en junio pasado la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y los jefes de las bancadas al interior de la función legislativa no se ha logrado traducir en publicaciones del registro oficial. Todas las leyes que se han publicado fueron presentadas y tratadas por los asambleístas en el periodo legislativo anterior.
Tras 7 meses de trabajo de la Asamblea Nacional, mucha de su agenda legislativa no ha sido concluida y de seguro los debates en el Pleno de la Asamblea y sesiones de las comisiones retomarán su actividad en enero próximo, debido a que desde el pasado 16 de diciembre los asambleístas están de vacaciones. Para muchos, el trabajo de la Asamblea queda debiendo porque de las 18 leyes publicadas en el registro oficial desde el 14 de mayo del 2021 que aparecen en el portal de la Asamblea, solo 5 corresponden a proyectos aprobados por los actuales legisladores. Los 13 restantes son leyes aprobadas en el periodo anterior, pero que estaban en trámite de veto en el Ejecutivo o ya para la publicación en el registro oficial. Y estas 5 leyes no son proyectos de la actual Asamblea. 4 fueron remitidos por asambleístas del anterior periodo y uno que corresponde a la reforma tributaria enviada por el presidente Guillermo Lasso. Para los asambleístas actuales, el trabajo realizado ha representado el esfuerzo de todos. Yo creo que todo lo que la Asamblea tiene en agenda en este momento es urgente y deberíamos no solo que regresar a tratarlas, sino algunas comisiones quizá deberían quedarse trabajando en algunos temas de urgencia. A estos proyectos se les suman 3 adicionales ya aprobados en segundo debate en el Pleno: las reformas al Código del Ambiente y al COTAD, las reformas al Código de Ingenios y la recientemente aprobada Ley para evitar los abusos del sistema financiero. Es decir, que la actual Asamblea ha tramitado los siguientes temas: la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19, la Ley Reformatoria al Código Civil en materia de regulación marítima en concordancia con la CONVEMAR, la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Emprendimientos e Innovación para la implementación efectiva del emprendimiento juvenil, Ley Orgánica para la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y Manabí, Ley Reformatoria a la Ley de Creación de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas. Pero hay temas pendientes, como el tema de la ley de comunicación. Pero también está la visión que mantenemos desde la propuesta del Ejecutivo de que el Consejo desaparezca y ya no tenga que existir un Consejo que regule, sino que sea a través de la figura de la autorregulación. Llori aseguró que para el 2022 dará prioridad a leyes que devuelvan la dignidad y contribuyan a la reactivación y el progreso de todos los ecuatorianos. Sin embargo, hay pendientes que necesariamente deberán salir en los primeros meses del 2022. El principal es la ley de aborto por violación, que tenía plazos establecidos por la Corte Constitucional. Con este cronograma que hemos puesto en consideración de los comisionados, estaríamos ya concluyendo con todo este trabajo al 15 de enero. Darío Javier López, Ecuador TV. Y este lunes 20 de diciembre inició un piloto de censo penitenciario que busca tener claridad sobre las personas privadas de la libertad y así poder tomar acciones en el marco de la crisis carcelaria. Este lunes 20 de diciembre inició un plan piloto de censo penitenciario en las cárceles del país. Así lo aseguró el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. El centro en el que se dio paso al proyecto no fue revelado por las autoridades, según dijeron, por temas de seguridad. Sin embargo, se explicó a través de redes sociales que la jornada, que también se realizará este 21 de diciembre, estará a cargo del SNAI del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, y del Registro Civil. La finalidad de este censo es obtener información sociodemográfica, jurídica, datos relacionados a la situación familiar y vinculación en los ejes de tratamiento de las personas privadas de libertad. Esto, según reza un comunicado, permitirá al gobierno implementar acciones dentro del Plan Rescate Ecuador en cuanto a la atención de la situación carcelaria. El censo penitenciario 2022 se llevará a cabo en los 36 centros de privación de libertad del país. El último dato que recoge el INEC señala que a 2017 había 35.967 presos en los centros carcelarios. Andrea Orbe, Ecuador TV. Y es ahora momento de dar paso a Byron Galarza, quien ya se encuentra con Nelsa Curbelo. Ella es activista por los derechos humanos, para hablar de la creación de la Comisión de Intervención de Diálogo Penitenciario y Pacificación. Buenas noches, Byron. Así es, Andrea, con nosotros a esta hora de la noche, la integrante de la denominada Comisión de Pacificación, doña Nelsa Curbelo, desde Guayaquil. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, primero quisiera preguntarle, usted ha trabajado muchísimo en esa cultura de paz, sobre todo con los jóvenes en situaciones vulnerables, que son de pandillas, en zonas de Guayaquil muy conflictivas de hace muchísimos años. ¿Qué le motivó a usted a ser parte de este llamado del gobierno a conformar esta comisión de pacificación? Verá, primero a mí me llamaron cuando fue el comité de emergencia
y conversamos, era la crisis de emergencia, y allí me preguntaron si estaba dispuesta a ser parte de una mesa de negociación. Expresé cuáles eran lo que yo apreciaba. Primero, no se puede pacificar cuando uno está parado encima de un volcán. Por lo tanto, la primera cosa que había que intentar hacer era ver cómo se podían parar todas estas manifestaciones tan violentas que estábamos viviendo en ese momento. Y segundo, había que distinguir si era una comisión o una mesa, que son diferentes. Esto no es una mesa de diálogo, es una comisión con diferentes expertos que van a aportar desde diferentes ángulos para encontrar no una paz, porque la paz se construye con procesos más largos y requiere justicia, y esto requiere acercamiento con diferentes actores. Entonces, pero puse también la condición de que fuera aceptada por las contrapartes. Es decir, si usted está en una comisión que quiere y pretende construir, empezar los procesos de paz y que estos sean efectivos y no se queden solo en documentos o en declaraciones, necesita que las partes, que son partes de conflicto, acepten a sus interlocutores. Entonces, esa era una condición básica para mí, que parece que se cumplió y que la exigí mucho, y que a partir de ahí se formó esta comisión de la que me nombraron vocera después, y en eso estamos. Somos varias personas con experiencias diferentes y complementarias que se van armando como un rompecabezas. Nos faltan todavía algunas partes del rompecabezas, necesitamos otras capacidades que ya sentimos que hacen falta, pero estamos realmente todos y cada uno inmersos en este trabajo. Desde que se formó la comisión, luego que salimos del Palacio de la Gobernación, inmediatamente nos fuimos a la regional para ya tener un primer conocimiento de cómo se presentaba y hablar con las autoridades. El día siguiente hemos estado en conversaciones, en diálogos con diferentes actores dentro de la regional y la penitenciaria. Dedicamos todo el día, salimos casi a las 6:30 de la tarde, y a partir de ahí estamos abordando diferentes maneras y propuestas de que la comisión tenga una hoja de ruta que sea efectiva y válida, y que puedan participar todos los que están aquí y los que están, las dos personas que están fuera del país. Así que en eso estamos. No nos acordamos mucho que estamos en el tiempo de Navidad, o sí estamos, nos acordamos, pero queremos aportar alguna señal de que esto es eficaz rápidamente. Doña Nelsa, y parte de esta hoja de ruta es, por ejemplo, reunirse con los líderes o los cabecillas de las organizaciones que están dentro de la cárcel, sobre todo la de Guayaquil, que es la más conflictiva, como para, no sé, buscar o intentar un acercamiento, un diálogo, ¿o no es posible eso? Eso ya lo hemos hecho, ya hemos tenido diálogos. ¿Y qué le han dicho? El primer diálogo, va a hacer falta otro, pero eso ya lo hemos hecho y lo estamos haciendo. ¿Qué le han dicho las organizaciones? No lo hacemos público porque no creemos que sea oportuno ni apropiado, pero eso ya lo hemos hecho. Ya, ¿es un buen paso entonces el hecho de que ellos hayan aceptado dialogar? Pero evidente, sin ellos no se puede hacer nada. De su experiencia en los diálogos de paz que ustedes pueden convivir pacífico en zonas conflictivas como los barrios de Guayaquil, donde usted tiene mucho trabajo con los jóvenes, ¿qué podría recoger usted de esa experiencia como para poder aplicarle en estas conversaciones ya pues con estos líderes que estamos hablando de organizaciones criminales, ¿no? Hay muchas similitudes y muchas diferencias, y cada proceso es diferente, y en cada proceso aprendemos. Hay pilares fundamentales que consisten
en encontrar y descubrir, diría yo, la humanidad dentro de cada actor, ese núcleo fundamental sobre qué apoyarse para poder avanzar. Pero una cosa es trabajar con conflictos organizacionales variables, con pandillas, otra es trabajar con personas privadas de libertad, donde también funcionan bandas que están ligadas al narcotráfico. Acá estamos en lo que yo llamaría palabras mayores, de problemas re complejos que tienen al mundo casi de rodillas, el narcotráfico, y entrar en todo este entramado es desafiante, y eso es lo que estamos intentando encontrar los caminos para hacerlo. Hay cosas que ya son para nosotros evidentes. Primero, que creo que la sociedad la tiene clara. Esto requiere intervenciones convergentes desde diferentes ángulos. Se está haciendo un trabajo efectivo de coordinación y de propuestas desde la Secretaría de Derechos Humanos y otras instancias gubernamentales, y ahí no hay que duplicar trabajos que ya están en marcha, que tienen propuestas excelentes. El Consejo de la Judicatura ha desarrollado todo un informe y también tiene propuestas para poner en práctica. Y también tenemos cosas que son evidentes, que es decir, se necesita impactar en la rehabilitación, hay que tener una hoja de ruta para la rehabilitación, para descender el hacinamiento en las calles, para la atención de salud. Hay muchos enfermos de tuberculosis en las cárceles. Todo esto se está haciendo desde espacios diferentes que deben ser convergentes y apoyarse. Creo que no se puede perder el tiempo en duplicar esfuerzos que válidamente los están haciendo otros. Nuestra tarea más primordial, porque tenemos un tiempo que lo respetamos y que porque nos fijamos ese límite es que queremos actuar tan rápido, es de 6 meses. A nosotros nos habían dicho, o en el decreto dice, a partir de la firma del decreto, 20 días después se empieza a reunir la comisión. La verdad, se firmó el decreto y salimos a la cárcel regional. Y todos los miembros están activos y trabajando en estos momentos. Es decir, no vamos a esperar 20 días, ya estamos todos y nos vamos a reunir para elaborar más claramente los puntos principales e inmediatos de la hoja de ruta que ya se va dibujando bien. Hay algunas cosas que para nosotros son evidentes y para mí personalmente cada vez más necesaria. Primero, hay que tener claro que todas las personas que están en los centros penitenciarios no son, yo diría, jefes de banda. Muchos de ellos están en pabellones, cada pabellón es un mundo, en la cual tienen que acoplarse con los jefes que hay allí bajo peligro de golpiza o de muerte. Entonces hay una cantidad de personas que no están inmersas en toda la problemática de fondo que sí hay que abordarla, porque en la cárcel es un Estado paralelo al Estado nuestro nacional, es un Estado, un autogobierno, pero no es, el Estado casi no tenía impacto, es un lugar donde hay comercio, hay policías, hay leyes, hay castigos, hay todo, hay comercio, es decir, eso funciona solo, por sus propios medios. Pero este Estado, dentro del Estado, está impactando en la seguridad de los barrios, de la ciudad y del país, es decir, va y viene y está incidiendo en la seguridad que toda la sociedad necesita, quiere y espera. Entonces es un problema que yo llamaría sistémico, es todo el sistema que está mal. Abordar eso con soluciones es un desafío, por eso estamos abordando las manifestaciones de esta violencia para a partir de allí intervenir después en las causas. Pero hay algo que es primero, que es necesario, que es lo urgente, que es parar, impedir las muertes y la violencia dentro de las cárceles. Eso es primero. La paz lleva mucho más tiempo
y insisto, es un proceso que requiere la justicia. Y dentro de este proceso de parar los enfrentamientos, se dan los diálogos, se dan las posibilidades de acuerdo, se va viendo cómo esto se podría hacer y lo que puede significar una buena noticia para la sociedad y para el país. Doña Nelsa Curbelo, estoy contra el tiempo, pero muchas gracias y éxitos en esa difícil jornada, muy gentil. Gracias. Doña Nelsa Curbelo es miembro de la Comisión de Pacificación creada por el gobierno para eso, tratar de pacificar las cárceles. La verdad que es una misión muy complicada. Les deseamos la mejor de las suertes. Vamos a la pausa. Andrea Orbe regresará con más información. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Seguimos con más información. Ahora les contamos que el fiscal Juan Carlos I, expareja de la modelo manabita que fue hallada sin vida la semana pasada, fue suspendido de su cargo por 3 meses sin sueldo mientras investiga la muerte de la joven. Luz Izquierdo, quien era pareja de Naomi Arcentales, una modelo que fue encontrado sin vida la semana pasada en Manta, deberá acudir de forma presencial a la fiscalía de esa ciudad para rendir su versión en relación con la muerte de la joven manabita. La diligencia está prevista para el martes 21 de diciembre a las 12 del mediodía. Sin embargo, hay quienes solicitan que se realice en otra provincia, pues Izquierdo se desempeñaba como fiscal en el cantón El Carmen, en Manabí. Hace una medida de separación del fiscal de sus funciones, lo cual me parece acertado para dar tranquilidad y que toda la causa se lleve en torno a lo que todo el mundo quiere, establecer la verdad en este hecho. Sobre eso, el Consejo de la Judicatura anunció su suspensión por 3 meses y sin sueldo. La presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, manifestó que esta medida se adoptó de forma preventiva hasta que la Judicatura investigue posibles infracciones disciplinarias. Lo hizo después de que circulara un video en el que se ve a un hombre golpeando a una mujer. Ese video, que lo he podido ver la noche de ayer, creo que es lo que da paso para que la doctora Maldonado suspenda temporalmente al fiscal, quien va a ser sometido a una investigación administrativa de lo que leo en el Twitter, y también el fiscal que está a cargo de esta investigación lleve bajo las normas del debido proceso y encuentre y esclarezca la verdad de lo que pasó con la señorita Naomi. Pero Maldonado no fue la única que se pronunció. El presidente de la República, Guillermo Lasso, lo hizo también a través de su cuenta de Twitter. Hago un llamado a las instituciones pertinentes al caso a que sigamos trabajando juntos para brindar reparación y que se conozca la verdad, señaló. Además, envió un mensaje de condolencia a la familia de Naomi. Arcentales fue hallada sin vida en un departamento de Manta el pasado 12 de diciembre. Los primeros reportes señalaron que se trataba de un suicidio, pero ahora la Fiscalía indaga si se trató de un femicidio. Andrea Orbe, Ecuador TV. Cambiamos de tema y ahora les contamos que el Ministerio de Salud Pública realizó la segunda vacunatón, donde 51,000 personas recibieron la dosis contra el coronavirus. El ministerio se encuentra en busca de completar la meta de inocular al 85% de la población hasta fin de año. Hasta la fecha cuenta con 13,6 millones de personas con la primera dosis y 12,2 millones con 2 dosis. Este fin de semana se realizó el segundo vacunatón del Ministerio de Salud Pública, donde se inoculó a 51,000 personas. Los asistentes recibieron su primera, segunda o su dosis de refuerzo. El Ministerio, junto con el Gobierno Nacional, se ha propuesto llegar a la inmunidad de rebaño, con un 85% de la población vacunada con las 2 dosis del biológico. Hasta la fecha, según el vacunómetro del Ministerio de Salud, los datos muestran que existen un 84.49% de la población con cobertura en su primera dosis, un total de 13.600.399 personas. El 75,85% de la población con cobertura de segunda dosis de 12.209.863 y 777.896 personas con la dosis de refuerzo. En Ecuador se han identificado 3.163 casos confirmados de la variante SARS-CoV-2, causantes de la enfermedad de COVID-19, de los cuales 1.748 corresponden a mutaciones o variantes que tienen una mayor transmisibilidad. En este grupo se encuentra Delta de la India, Gamma de Brasil, Alfa de Reino Unido y Omicron de Sudáfrica.
Los datos fueron levantados por el Instituto Nacional de Investigación y Salud Pública. Delta encabeza la lista con 1.134 casos, le sigue Gamma con 345, Alfa con 266, Omicron con 3 y Mu con 541 casos, además de otras con menor contagiosidad, con 873 casos. El Ministerio de Salud creó un calendario para que las personas mayores de 18 años que hayan recibido ya su segunda dosis en el mes de junio sepa qué día se cumplen los 6 meses y pueda asistir a recibir la dosis de refuerzo. Si usted desea verificar la fecha en que debe recibir el biológico, puede ingresar a la página bit.ly/cronograma dosis refuerzo. Manuela Bedón, Ecuador TV. Y esta semana, junto al doctor Carlos Nieto, en el segmento de salud, hablaremos del síndrome de intestino irritable o colitis. ¿Cuáles son sus causas, consecuencias y tratamiento? Esto es Doctor 7. Bienvenidas amigas y amigos televidentes a otra semana más de su segmento Doctor 7. Les agradezco por sus comentarios y la excelente acogida que a este espacio ustedes le dan. Y en esta semana abordaremos lo más importante de una enfermedad muy común pero poco sospechada, el síndrome de intestino irritable o la llamada colitis. Les saluda a su amigo el doctor Carlos Nieto, médico internista, y los invito a que nos acompañen en todos los segmentos de esta semana. El síndrome de intestino irritable se caracteriza por grupos de síntomas que se presentan al mismo tiempo y que incluyen dolor repetido del abdomen, que generalmente es mayor de 6 meses, o molestias abdominales como una distensión. También cambios en la deposición, o sea, como diarrea o estreñimiento e inclusive un patrón mixto. Y estos síntomas se presentan sin ningún signo visible de daño o de enfermedad grave en el sistema digestivo, por lo cual decimos que esta enfermedad se diagnostica por descarte. Quiere decir que luego de realizar varias pruebas de laboratorio o de imagen, no hay lesiones que justifiquen los síntomas. Está clasificado como un trastorno funcional, o lo que los médicos ahora llaman trastornos de las interacciones entre el intestino y el cerebro, teniendo como una principal desencadenante los factores asociados al estrés, que producen alteraciones en los niveles de serotonina o la llamada hormona de la felicidad. Estos problemas pueden hacer que el intestino se vuelva más sensible y cambie el movimiento de los músculos que lo producen, el dolor, la hinchazón y, como mencionamos, se pueden acompañar inclusive de diarreas que por lo general son explosivas o también eventos de estreñimiento o alternados. Hay otros nombres para el síndrome de intestino irritable que en el pasado también se lo llamó colitis, colitis mucosa, colon espástico, colon nervioso o intestino espástico. Y los diferentes tipos de intestino irritable generalmente se conocen 3 y se basan en los cambios de las evacuaciones o el tipo de evacuaciones anormales que puedan tener. Es importante que tu médico sepa qué tipo de síndrome de intestino irritable tenemos, ya que algunas medicinas funcionan solamente para algunos tipos y empeoran otros. Tu médico podría diagnosticarte de síndrome de intestino irritable incluso si tu patrón de evacuaciones no se ajusta a un tipo en particular. Y hay que recordar que muchas personas con síndrome de intestino irritable tienen evacuaciones normales en algunos días y anormales en otros. Algunas de las características son el ser un trastorno crónico, recidivante e influenciable por situaciones de estrés. No está relacionado con el aumento de riesgo de cáncer, enfermedades inflamatorias intestinales o la mortalidad de los pacientes. Generalmente se origina por la deficiencia de encefalinas, que son las sustancias que generan placer o bienestar. Este se puede superponer con otros trastornos como la dispepsia, la constipación o el reflujo. Varios estudios sugieren que alrededor del 12% de las personas en los Estados Unidos tienen síndrome de intestino irritable. Y los síntomas se presentan entre los 15 a los 65 años regularmente. Los pacientes acuden por lo general entre los 30 a los 50 años para su primera consulta y la prevalencia en los niños es similar a los de los adultos. Las mujeres tienen hasta 2 veces más probabilidad que los hombres en presentarla y las personas menores de 50 años tienen más probabilidad de desarrollarla. Los factores que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar este síndrome incluyen algunos, entre ellos tener un familiar con síndrome de intestino irritable, tener antecedentes de eventos estresantes o difíciles en la infancia, tener una infección grave en el tracto digestivo sin un tratamiento adecuado. Los invito a que nos acompañen el día de mañana en un nuevo segmento de Doctor 7 para seguir conociendo el síndrome de intestino irritable, porque nosotros estamos siempre atentos a tu salud.
Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. 19:36. Continuamos con más información. En la madrugada de este sábado 18 de diciembre, oficiales de aduanas de Ecuador y Colombia retiraron las vallas metálicas que impedían el paso en el puente de Rumichaca. El flujo de vehículos se realizó con normalidad. Mientras tanto, las autoridades se encuentran estableciendo los parámetros definitivos para el ingreso al país por esa vía. En la madrugada de este sábado 18 de diciembre, oficiales de aduanas de Ecuador y Colombia, en la frontera que se comunica con el puente de Rumichaca, retiraron las vallas metálicas que impidían el paso en ese sector, luego del anuncio de apertura completa por parte de los jefes de Estado de ambas naciones. El fin de semana, Rumichaca abrió en su totalidad el paso fronterizo para la entrada y salida de extranjeros. Según las autoridades, se dio con normalidad sin ningún tipo de contratiempo. El coronel Pablo Yacelga, subcomandante de la policía del Carchi, mencionó que el flujo ha sido de manera ordenada. Fin de semana no podemos decir que en horas de la mañana hubo afluencia vehicular hacia el vecino país de Colombia. El día de hoy ha sido normal la afluencia vehicular, como usted puede verificar. No tenemos problemas al momento de que los vehículos ingresen hacia nuestro país. Según Jimena Cabrera, directora de movilidad de la Defensoría del Pueblo, esto ayudará a evitar problemas por el cruce en pasos ilegales. Creemos y consideramos que va a ayudar un montón para que los delitos de trata, de todas estas consecuencias de vulneración de derechos humanos, de casos que son muy, muy horrorosos, tortuosos y dolorosos, no vuelvan a ocurrir. Por su parte, productores ecuatorianos tienen preocupación que la apertura de la frontera afecte a su situación económica en este mes de diciembre. Así lo dijo el alcalde de Tulcán, Cristian Benavides. Porque la gente, el comerciante tulcaneño, se había endeudado, había comprado algunos insumos para Navidad y esta decisión definitivamente le pega un tiro de gracia a algunos sectores, a los más pequeños sobre todo, quienes confiaban en que esta apertura se iba a dar en el mes de enero. Las autoridades se encuentran estableciendo los parámetros definitivos para el ingreso al país. Por el momento, se necesita el esquema de vacunación completo, prueba PCR y llenar un formulario de salud. Así lo informó la doctora Verónica Aveiga, directora distrital de salud de Tulcán. Igualmente, se solicita carnet de vacunación, verificar signos y síntomas y lo que es la prueba PCR. El ECO 911 se encuentra monitoreando el paso fronterizo, donde la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador se encuentran realizando los controles de entrada y salida del país. Manuela Bedón, Ecuador TV. Y las autoridades continúan analizando las mejores opciones para controlar la emergencia en Zaruma. El fin de semana pasado hubo nuevamente casas que se derrumbaron por el socavón que existe en el sitio. Continúa el terror en Zaruma, y es que ante el hundimiento, poco a poco el agujero se sigue ampliando, provocando que las bases de las viviendas colapsen y se vengan abajo. Mario Benavides, director de la Secretaría de Gestión de Riesgos, asegura que con el pasar de los días progresará el socavón. Nos indica que obviamente va a ir avanzando esto. Eso es lo que más nos preocupa y por eso estamos trabajando ahorita en contrarreloj. Natalie Romero, quien llegó desde Guayaquil a ayudar a sus padres para que desocupen la casa y ponerse a buen recaudo, menciona lo doloroso que es ver el esfuerzo de toda una vida perderse en un segundo por la ambición de unos cuantos. Producto de la negligencia de gobiernos anteriores que han permitido que hemos llegado a este punto. Se vive con miedo, ya pusieron unos anuncios de que las casas ya no son seguras para vivir ni para ocupar. Grietas formadas en el suelo cada vez son más evidentes, por lo que técnicos de la Secretaría de Gestión de Riesgos marcan los lugares de mayor peligro. Los operativos se intensificarán sobre todo en estos 60 días del estado de excepción, indicó Gonzalo Reyes, jefe de la Brigada de Infantería de El Oro. Tenemos otro dispositivo con personal de inteligencia y personal operativo que se encuentra en coordinación con Arsen realizando diferentes operaciones de reconocimiento en el área aledaña al área minera afectada. Las autoridades están en constante sesión para evaluar la situación que pone en peligro el casco urbano de la ciudad a patrimonio.
Y un bus de transporte intercantonal cayó al abismo en el sector Río Colorado, en la vía Macas-Taisha, a vísperas de las festividades de Navidad. Corona Santiago suscitó un nuevo accidente de tránsito. Esta vez fue en el sector del Río Colorado, vía Taisha. El bus de la cooperativa Rayo de Luna Disco número 17, de placas TAA 1581, se precipitó directamente al río, dejando varios heridos y fallecidos. Hasta el momento se han reportado 12 personas fallecidas. 18 pacientes fueron ingresados al Hospital General Macas, 3 estables y 5 en estado crítico, y los cuerpos de los fallecidos a la morgue del Cantón Sujúa para la respectiva necropsia y el reconocimiento de los mismos. Hacemos un llamado al señor gobernador, Agencia Nacional de Tránsito de nivel provincial, también que nos colaboren en el control, porque la verdad, los que sufrimos la pérdida de nuestros seres queridos somos nosotros. Un testigo del accidente señaló que el bus venía a exceso de velocidad y en la curva no pudo controlar el volante y cayó al fondo de las aguas del Colorado. Justamente estábamos yendo a bañar al río, venía el bus, pero venía a toda velocidad, pues venía como que estuviera volando. Pero no imaginamos que iba a pasar eso, lo que pasó. De ahí digo, ese bus no va a avanzar, le digo a mi esposo, pero ya pasó recto. De ahí dije, cayó el bus. Cabe recalcar que este accidente de tránsito se da en la provincia a 8 días del accidente de la cooperativa Loja, que cobró la vida de 18 ciudadanos amazónicos. Y ahora les contamos que según datos del Ministerio de Turismo del Ecuador, para enero del 2020, esta actividad ocupaba el 6.1% en total de los empleados en la economía nacional, lo que hacía de este sector uno de los más dinámicos en el país. Pero esas estadísticas se fueron al suelo debido a la pandemia de la COVID-19, lo que afectó a toda la estructura económica del Ecuador. Las universidades con carreras de turismo y con el ánimo de preparar mejor a sus futuros profesionales, han tenido que cambiar sus pensum de estudio acorde a la nueva normalidad. Darío Javier López, en el tema del día, nos cuenta más detalles. Adelante, Darío. Hola, ¿qué tal? Saludos. La crisis que el mundo vivió por la COVID-19 lo detuvo por varios meses. La industria, el campo y la academia tuvieron que parar casi todas sus actividades mientras el virus era controlado. En esto que han llamado la nueva normalidad, nos ha tocado a todos ajustarnos a ellas. El Estado e instituciones privadas han implementado el teletrabajo para que sus empleados no tengan la obligación de asistir a las oficinas y exponerse al virus y sus variantes. Las universidades de a poco están teniendo clases presenciales. Pero, ¿qué ha pasado con las carreras universitarias que entregan profesionales en áreas que tienen que ver con el turismo, por ejemplo? ¿Esta nueva normalidad ha afectado su pensum de estudios? ¿Cómo estos profesionales podrán vender turísticamente a un cantón, provincia o al país en este nuevo escenario? Ahora se lo contamos. El turismo juega un papel crucial en la creación del empleo, la generación de divisas y la actividad económica en general. Sin embargo, desde abril del 2020 esta actividad se detuvo drásticamente a nivel mundial como resultado de la pandemia de la COVID-19. En Ecuador se están realizando esfuerzos para iniciar la reactivación económica de la actividad turística frente a los retos y desafíos de un escenario post-pandemia. Las cifras de turismo para el 2020 se proyectaban bastante favorables, tomando en cuenta que las mismas venían en ascenso desde el 2018. Tan importante es el turismo en el país que alrededor de esta actividad se generan economías vinculadas como las de suministros de comidas y bebidas, el comercio y el alquiler de vehículos, entre otros. Esta situación ha sido analizada por un grupo de docentes investigadores de la carrera de Economía y de Turismo de varias universidades del país, quienes han planteado propuestas de reactivación económica ante el COVID-19 en el Ecuador. Y lo que han hecho las universidades en las carreras de turismo es ajustar sus pensum de estudio a la realidad post-pandemia. Creo que la pandemia nos enseñó de que si tal vez de otras generaciones teníamos miedo al salto a lo digital, hoy por hoy
es lo que vivimos y lo que vamos a vivir. Para el año 2020, según la Escuela Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se estimaba que el posible impacto en el sector del turismo iba a ser considerablemente mayor al 20 o 30%. Entendiendo eso, las universidades plantean ajustes en la preparación de los nuevos profesionales del turismo. Quizá la más importante es la inclusión a sus conceptos de turismo, el uso de la web. Tenemos algunas asignaturas que están aportando para que los estudiantes ahora trabajen más con el tema tecnológico. En esta nueva normalidad, las carreras de turismo intentan mejorar, potenciar e incluir nuevos conceptos y aplicaciones en los nuevos profesionales para que logren una visión mucho más amplia, usando como catapulta los efectos de la pandemia de la COVID-19. Ahí está el perfil del profesional para adaptarse. Según otras investigaciones sobre el tema, las crisis anteriores que tuvo el turismo durante el siglo XX fueron superadas tanto desde la mirada económica, de infraestructura y de empleabilidad. Todas esas experiencias propusieron acciones basadas en la experiencia académica y profesional de los actores de ese momento. Esta vez, aseguran, no debería ser la excepción. Nosotros empezamos a utilizar nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. Este es un escenario que propone nuevos retos para los profesionales en turismo, que deberán hacerlo aplicando las nuevas tendencias digitales. Pues se convierten en personas que son proactivas. Las tendencias de turismo en el año 2021 tienen un claro condicionante, la pandemia de la COVID-19. Por tanto, el perfil del turista de este año seguirá siendo principalmente nacional. La gente que estudia turismo es multitasking, ¿no? Puede hacer muchísimas cosas. Las universidades en las carreras de turismo han implementado algunos cambios respecto de la realidad mundial que aún sigue atada a la presencia del virus. Pero como detener al mundo y su desarrollo en general es imposible, la academia también está adaptándose a estos cambios. Resulta difícil saber cómo será el turismo después de la pandemia y qué tendencias habrá llegado para quedarse o serán solamente estacionales. En cambio, las empresas y profesionales del sector deben concebir esta situación como una oportunidad para consolidar aquellos aspectos que pudieran tener un enfoque positivo y que ayude a mejorar el servicio. Por ejemplo, la digitalización de determinados procesos, como las ventas y reservas, soporte y atención al cliente. Sí, va a haber cosas que están cambiando, que nos tenemos que ir adaptando, las nuevas tecnologías, estos temas digitales, el marketing que ahora priva muchísimo, más que todo el marketing digital. Entonces, sí, dentro del contexto en el que estamos ahorita y lo que se nos viene en próximos años, todo lo que nos están impartiendo, todo lo que hemos aprendido nos va a servir. Sí es una ventaja, en cierto modo, para adaptarse a esta nueva situación en el campo laboral. Las soluciones concretas para la reactivación de este sector dependerán de las estrategias y de la aplicación de las mismas por los operadores y profesionales de turismo de cada país, así como de la evolución del mercado internacional. Pero todos coinciden en que existe la oportunidad y no se la debe desaprovechar, más allá de la prioridad inmediata de mitigar los efectos de la pandemia. El turismo con COVID o sin COVID siempre ha tenido que actualizarse, siempre. En este último mes del 2021 y de cara al 2022, el Gobierno Nacional, a través del Servicio de Rentas Internas, expidió una resolución para aplicar la remisión de intereses, multas y recargos para el sector turístico en todo el país. Con la nueva ley, empujada por el Ministerio de Turismo, pretende apoyar a este sector en la reducción del IVA del 12 al 8%, entre otros aspectos. Lo que en el contexto entienden nuestros entrevistados, servirá también para la reactivación económica del país. Seguimos con más noticias. Continuamos con noticias internacionales. Del izquierdista y ex líder estudiantil Gabriel Boric, de 35 años, se convertirá en el presidente más joven de Chile, luego de que ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado domingo. Boric ganó con el 55.87% de los votos, sobre su oponente de derecha, José Antonio Kast, quien quedó atrás con el 44.13%, según el Servicio Electoral de Chile. A sus 35 años, Gabriel Boric se convertirá en el presidente más joven de Chile cuando asuma el poder el 11 de marzo próximo, al suceder a Sebastián Piñera. El izquierdista se impuso el domingo en el balotaje presidencial frente al candidato de derecha, José Antonio Kast. En las calles de Santiago hubo fiesta tras darse a conocer la noticia. Boric, apoyado por una coalición de izquierda con el Partido Comunista, propuso una reforma tributaria que incluye aumentar la presión fiscal sobre los más ricos y acabar con el sistema privado de pensiones, entre otras transformaciones. Vamos a expandir los derechos sociales y lo haremos con responsabilidad fiscal. Lo haremos cuidando nuestra macroeconomía.
Seguidores de Boric se reunieron en la emblemática Plaza Italia al darse a conocer los primeros cómputos irreversibles que entregó el servicio electoral. Boric obtuvo el 55,86% de los sufragios, con más de 11 puntos sobre su rival. Apenas se confirmó su triunfo, el presidente Sebastián Piñera lo llamó a felicitar. Votaron más de 8 millones de personas, Gabriel. Una de las más grandes participaciones ciudadanas en mucho tiempo. Así que la democracia cumplió y los chilenos han dado un nuevo ejemplo de democracia. Usted fue parte de eso, lo felicito. Mandatarios latinoamericanos saludaron el triunfo de Boric, como el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien llamó a trabajar unidos para poner fin a la desigualdad en América Latina. Por su parte, el presidente colombiano Iván Duque expresó su interés en fortalecer la relación bilateral y la colaboración entre sus naciones. Nicolás Maduro celebró la victoria de Boric y el peruano Pedro Castillo llamó a la unidad de las naciones latinoamericanas en favor de la libertad, la paz y la justicia. Y el triunfo de Boric causó estragos en los mercados chilenos. La Bolsa de Valores de Santiago reaccionó este lunes con una fuerte caída, mientras que el peso, la moneda local, se depreció frente al dólar estadounidense. Aún la pandemia existe, así que a cuidarnos todos. Nos despedimos, no sin antes recordarles que este martes en Doctor 7 nos acompañará la doctora Fita Vázquez. Ella es cirujana oftalmóloga. Estaremos hablando con ella de la queratocono, es una enfermedad visual común en los jóvenes. También nos acompañará la doctora Doménica Bunces, ella es especialista en medicina estética. Estaremos conversando con ella sobre la celulitis. Recuerde también que lo estaremos esperando en todas nuestras emisiones a partir de las 6 de la mañana.